quería hablarles de la libertad. El tema de hoy se titula Verdaderamente libres. Así le he puesto. Y es eso, sobre la libertad. Buscando en el diccionario, la palabra libertad significa persona que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni constreñida por una obligación ni por un deber. Eso es la libertad en el diccionario. Y es que en esta sociedad, la libertad es un derecho humano, claro que sí. Es un derecho humano básico, es el derecho para elegir de manera responsable, eso sí, de manera responsable, su propia forma de actuar. Pero es que en este tiempo tal vez no, estoy segura que la sociedad ha tomado el significado de la libertad a la ligera o lo ha tomado o lo ha malinterpretado. Pero bíblicamente, en el reino de Dios, la libertad tiene un significado muy poderoso, muy poderoso. De hecho, es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestra libertad. Y es algo que quiero que desarrollemos hoy, porque es el propósito principal de Dios para nuestras vidas. Ser verdaderamente libres, Él lo dijo. Jesús hablaba de esa verdadera libertad. Lo dijo en Juan cuando dijo, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, todos nos pasamos la vida buscando la libertad, buscando nuestros sueños, y lo vemos de diferentes maneras, cada quien lo ve a su manera. Yo seré libre al fin cuando ya tenga mi jubilación, dirán algunos. Ya cuando tenga mi jubilación, ya sí es verdad que ya voy a descansar. Muchos lo asocian con el sinónimo de descansar, de descanso, de paz, de no hacer nada, de estar tranquilos. Y como les decía, es uno de los ideales más malinterpretados hoy en día. Hoy la gente piensa que libertad la juventud piensa que libertad es andar de fiesta por ahí, de allá para acá, y no tener que estudiar, no tener que trabajar, ni rendir cuentas a nadie. Que sobre todo eso, mucha gente tiene ese concepto de yo a estas alturas me voy a tener que someter a un hombre. Ni siquiera por eso se acabó lo del compromiso, se acabó lo de matrimonio. No, que vaya, eso pasó de moda, ya ahora es cada quien libre. A ver, que él haga lo que quiera y yo hago lo que quiera, y tampoco le prohíbo nada, pero él tampoco me prohíbe nada a mí. ¿Han escuchado esas opiniones que hay hoy en día, que ya a la gente se le acabó el compromiso porque piensan que esa es la verdadera libertad? Por malinterpretar la libertad, nadie consigue la libertad. El que no sabe lo que es la libertad no la va a conseguir. Y esa es la razón por la que Myles Munroe dijo en su libro que la mayoría de los seres humanos jamás experimentará la verdadera libertad. ¡Oh, qué fuerte! Que muchas personas mueren encarcelados, esclavizados a algo que ni siquiera saben qué es, pero que no sabían cómo salir de eso, ni siquiera sabían que estaban encarcelados, ni siquiera sabían cómo conseguir la libertad, porque no sabían el significado de la verdadera libertad. Y para estudiar un poco sobre eso, vamos a hablar primero lo que es lo contrario a la libertad, lo que no es libertad. Y lo contrario a libertad es esclavitud, dependencia, prohibición y opresión. Son estos conceptos: esclavitud, dependencia, prohibición, opresión. Y el término opresión es lo más fuerte, o el enemigo más fuerte de la libertad.
Y hoy en día el espíritu de opresión se está moviendo de una manera tremenda. Bueno, desde hace años se está moviendo el espíritu de opresión. Como les decía, es el más grande enemigo de la libertad. Y a través de la historia del pueblo de Israel, vamos a estudiar un poco sobre este espíritu, cómo se mueve, cómo pretende esclavizarnos. Porque escuchamos opresión, pero opresión pensamos que es alguien que está en un trabajo forzoso, oprimido, alguien que está siendo explotado por su jefe, pero que la opresión puede estar en cada uno de nosotros. Podemos tener la opresión disfrazada. Dice, uno de los disfraces de la opresión se disfraza como holgazanería, pereza, vaguedad, miedo. El miedo también puede ser un signo de que estés siendo afectado por la opresión. Los miedos, la baja autoestima, el egoísmo, la falta de creatividad, la desconfianza propia. Cuando muchas veces tú sabes que eres capaz de hacer algo y alguna vez lo hiciste y alguna vez viviste esa vida, pero de repente te cambian las cosas, vives un tiempo diferente y de repente piensas, no, yo ya no voy a poder hacer lo que hacía en ese tiempo. Ya de repente esos tiempos no volverán. Esa desconfianza propia. Estoy hablando de los disfraces de la opresión. Falta de creatividad, desconfianza propia. Por esa misma desconfianza, pues ya no te atreves a crear. Falta de iniciativa, conformismo. Y comparamos esto con la libertad, con la diferencia entre opresión y libertad. ¿Y qué es libertad? Es lo contrario a holgazanería. Es diligencia, es estar presto para trabajar. Lo contrario a pereza, lo contrario a miedo. Es valentía. La libertad tiene que ver con valentía, tiene que ver con una estima correcta de lo que tú eres y una iniciativa, un comenzar nuevo, unas ganas de levantarte, de seguir, de no parar, de no desmayar. Y lo contrario a conformismo. No me conformo, no soy mediocre. Yo sigo buscando, no me conformo, yo sigo avanzando, yo sigo buscando qué hacer. Entonces, la esclavitud te puede parecer más atractiva que la libertad. Y es allí donde está el problema. Porque, hablando coherentemente, a nadie le parece más atractiva la esclavitud que la libertad. Pero luego, cuando te das cuenta de lo que implica ser verdaderamente libre, te das cuenta de que la esclavitud es más atractiva que la libertad. Porque comenzamos a comparar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Egipto tenían todo, tenían su comida, tenían su casa, no pagaban alquiler, no tenían que hacer compras, nada. Pero claro, eran esclavos, vivían trabajando para todo el gobierno de Egipto. Y bueno, tenían lo que querían. Era como tal vez el día a día de muchos de nosotros. En algún tiempo nos hemos parado a pensar y decir, ¿qué es mi vida? Trabajar para comer. Trabajar para comer. ¿Cuántos no se han detenido en algún tiempo de su vida a pensar, esto no es vida? Y de mucha gente lo he escuchado. Esta es mi vida. Trabajar y comer. Trabajar y comer. Y la esclavitud te va a parecer atractiva. ¿Por qué? Porque dices, si no trabajo no como. O si no estoy en ese trabajo, que es el trabajo que me parece la esclavitud, pues ¿qué voy a comer? La libertad no significa, escuchen muy bien, no significa ausencia de leyes. Al contrario, la libertad requiere más responsabilidad. La libertad requiere más diligencia, más trabajo. Y es allí donde
donde mucha gente tiene ese concepto erróneo de que la libertad es ya donde ya no voy a poder, donde ya no voy a tener responsabilidades, no voy a tener que hacer nada, no voy a tener que rendir cuentas a nadie. Y lo comparamos, por ejemplo, comparando al jefe de la empresa con el empleado. ¿Quién es verdaderamente, quién descansa más? ¿Quién descansa más? He escuchado desde mis propios oídos al propio jefe de una empresa decir: ay, qué vida tan tranquila tienes tú. Tú simplemente tienes un horario, lo cumples y ya está, marchas para tu casa. Yo me quedo con todo, con la administración, la contabilidad. Claro, esto en casos de empresas pequeñas tal vez. Pero el jefe muchas veces se ha quejado de lo feliz que ve al empleado, cuando el empleado también se queja de lo feliz que ve al jefe. Eso sucede. ¿Y dónde está el punto? El punto que quiero enfocar aquí es que veamos que la verdadera libertad requiere compromiso, requiere disciplina, requiere esa creatividad, ese trabajo duro, porque la libertad no te libra del trabajo, no te libra de las responsabilidades. Y bueno, como les decía, aquí se puede voltear la tortilla porque de repente también, bueno, esto no lo había dicho, de repente el jefe se convierte también en su propio esclavo o esclavo de su empresa, esclavo de su trabajo. Eso también puede suceder. Pero me refiero aquí al jefe que en verdad administra, que en verdad se encarga solo de administrar, que sí que trabaja, pero que hace su responsabilidad. La libertad no la da el dinero. Ahí es cuando entiendes que la libertad no es dada por el dinero, porque ni siquiera tu jefe tal vez tiene mucho dinero, pero puede estar esclavo a su trabajo también, puede estar esclavo a su negocio, a lo que está haciendo, y eso también es esclavitud, es opresión. Y pues tenemos que entender que la libertad no está en las circunstancias, porque muchas veces queremos eso, aspiramos cosas, aspiramos cuando tenga unas vacaciones como las que quiero, como las que deseo, cuando tenga la casa que anhelo, cuando ya no tenga que pagar alquiler ni hipoteca porque ya tenga mi casa pagada. Pero la libertad no está en las circunstancias. Quiero que ahora pienses bien cuáles son las circunstancias que muchas veces te han hecho creer que pueden llegar a darte la libertad. Piensa cuáles son esas circunstancias, porque definitivamente no es la circunstancia. Definitivamente la libertad está en la mente. Es una mentalidad, es una manera de pensar, es una manera de pensar de ti mismo. La libertad no la vas a conseguir con una circunstancia. Y lo podemos ver claramente en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Pero todavía Egipto no había salido de sus mentes. Todavía vivían como esclavos, todavía traían las mismas costumbres de esclavos, traían esas costumbres viejas, traían esos hasta en su mente, traían esos sentimientos de desear lo anterior, de desear las cebollas y los ajos que comían en Egipto. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la esclavitud se aferra tanto en nuestra mente, se puede aferrar tanto en nuestra mente, que hasta en nuestros sentimientos amamos la esclavitud, amamos lo pasado, amamos lo que vivíamos. Porque claro, recuerdas las cebollas y los ajos que comías en Egipto, pero no mires las cebollas y los ajos, mira la leche y la miel que fluye en la tierra prometida. Porque ellos no miraban eso, no miraban la leche y la miel que fluía en la tierra prometida. Ellos solo estaban enfocados en el pasado, en el ajo, en la cebolla, en lo que comían. Oh, qué fuerte. En Juan 8:32, quisiera que me lo busquen. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es.
Jesús mismo lo dijo, la mentalidad no es la circunstancia, es la verdad revelada a nuestro espíritu y a nuestra mente. Es cuando entendemos, cuando es revelada la palabra en tu mente y en tu corazón, es cuando eres verdaderamente libre. Porque, ¿qué es lo que hay que cambiar entonces? No hay que cambiar las cosas físicas primeramente. Sí que es verdad que hay que cambiar el lugar físico tal vez, porque Egipto no era el lugar donde ellos iban a tener su libertad. No era el lugar. Y eso estaba claro. Y Dios los sacó de Egipto. Pero es que además, y lo más importante y el trabajo más fuerte, era cambiar mentalidades. Y vamos a seguir porque más adelante les voy a hablar. Miren, sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar quizás solo produzca un nuevo lugar, pero seguimos haciendo lo que hacíamos en el lugar anterior. Entonces, ¿qué ganamos? Cambiamos de lugar y seguimos con la misma actitud. A ver, lo vuelvo a repetir. Sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar quizá solo produzca un nuevo lugar donde seguimos haciendo lo que hacíamos en el lugar anterior. Y hay cosas en nuestra mente que no van a cambiar orando, iglesia. Hay cosas en nuestra mente que no van a cambiar diciendo, Señor, cambia mi mente. No, porque ni siquiera Dios podía, y él lo sabía. Dios sabía que Él no podía cambiar la mentalidad de los israelitas, y más adelante se lo voy a buscar bíblicamente. Entonces eso, no podemos cambiar nuestra mentalidad orando simplemente. La mentalidad se cambia, como dice la palabra, con la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo hacemos que la verdad nos cambie? Pues escuchando la verdad, escuchando la palabra de Dios, buscando mentoría de nuestros pastores, de nuestros líderes, escuchando buenos consejos. ¿Cuántas veces a mí no me ha salvado el Señor? No me ha salvado un consejo de mis pastores, aunque no me ha gustado, pero luego lo he entendido. Y les puedo dar muchos ejemplos de cosas que a mí me ha pasado, que me han dicho mis pastores y no me han gustado al momento, no me han gustado y me han parecido muy fuertes, pero luego con el tiempo, hoy recordaba cosas que el Señor ha hecho a través de ellos en mi vida. Y ha sido por escuchar la verdad, porque es la verdad la que te hace libre. Adquiriendo conocimiento. Cambia tu biblioteca. Si ves que lo que estás leyendo no te está dando libertad mental, pues cambia tu biblioteca. Cambia tus amistades. Si ves que las amistades que te están contagiando no te están ayudando a tu libertad, no te están ayudando a progresar, pues cambia tus amistades. Pues sé radical con tu libertad, comprométete con tu libertad. Dejémonos mentorear. Recuerdo cuando una de las cosas que nos han pasado, cuando decidimos comprar un coche, Gesiel y yo, nosotros caminamos mucho por aquí, por Benavente. Y ya toda Benavente nos conocía, como los que más caminan aquí. Los correcaminos, nos decían. Y ahora es Toretto, dice. Pero sí, caminamos mucho y queríamos ya un coche, pues ya estábamos a punto de comprarlo, lo consultamos con los pastores, pero lo consultamos y yo tenía un miedo horrible, porque ya después que lo quería tanto, después sentía miedo. Y recuerdo que le dije a mi pastora, estaba hablando con Gesiel, ¿no será mejor que esperemos un poco más? Porque es que luego con el coche vienen los gastos, viene el seguro del coche, todos los gastos que hay que pagar, aquí en España más todavía, que si nos llega a dar una multa, pues tenemos que soltar dinero que de repente no tenemos. Yo he pensado que mejor dejemos lo del coche. Que no, Ruth, ¿cómo vas a decir eso? Estaba en mi mente tan acostumbrada a caminar, ¿cómo? Tan oprimida y tan acostumbrada y como que conforme
que es ahí cuando tienes que cambiar, cuando te sientes muy conforme, muy a gusto, muy tranquila, y no era que me gustara caminar, pero que estaba a gusto tal vez con mi bolsillo, porque yo sabía lo que no tenía que gastar, pero que si llegaba a eso, pues era más responsabilidad. Era como, tengo más libertad, pero tengo más responsabilidad. Pues no importa, Dios proveerá. Sí, pero es que me da miedo, que no sé qué. Deja el miedo. Y a ti te digo ahora, deja el miedo. Lo que te impide llegar a tu libertad es la opresión disfrazada de miedo, disfrazada de inseguridades, disfrazada de todas esas cosas que te hacen sentir menos, te hacen sentir con baja autoestima. Comencemos a hacernos responsables para poder tener esa libertad. Nada cambia si no cambia el alma. Es el alma. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Así que son esas cosas las que tenemos que cambiar. Cuando la opresión ya ha afectado tu mente y tus emociones, la libertad física ya no nos vale para nada. Bueno, ya eso lo habíamos hablado. Y en Proverbios 23:7 habla sobre los pensamientos. Habla sobre esto, sobre la mentalidad. Dice, porque tal es su pensamiento, tal es él. ¿Recuerdan ese versículo? Porque tal es su pensamiento, tal es él. Y tiene mucho que ver con lo que ha venido predicando nuestro pastor también, además. Que no quería meterme en eso, pero al final este tema me lleva a lo mismo. Tal es su pensamiento, tal es él. ¿Qué voz escuchas? ¿Se acuerdan lo que decía nuestro pastor? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Y a veces las voces no son ni siquiera externas. A veces esas voces son nuestra misma mente, nosotros mismos escuchando nuestros mismos pensamientos de opresión, nuestros mismos pensamientos de esclavitud, de no vas a poder, de no, eso es mucho para ti. Acostúmbrate que si lo has hecho así, así puedes seguir, no pasa nada. Renovemos nuestra mente. Siempre se ha hablado de lo cortito, o bueno, lo relativamente corto que pudo haber sido el viaje del pueblo de Israel en el desierto. Búsquenme, por favor, en Éxodo 13:17 ahora. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, podrán cambiar la idea y regresar a Egipto. Pues sí, así como lo escuchan, Dios pensó porque sabía que la mentalidad terca de un esclavo, siendo tanto tiempo tan oprimido, 400 años, más de 400 años, estuvo el pueblo de Israel oprimido, y Dios lo sabía. Aunque sabía todos los milagros que hizo, todas las cosas que grandiosas que pudo hacer por el pueblo de Israel, él aún sabía que no importaba, que al pueblo de Israel no le iba a importar todos los milagros que habían visto. Se les iba a olvidar y en su mente iban a seguir con su terquedad de regresar a Egipto. Y pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por esa razón, Dios no permitió que el pueblo de Israel se fuera por el camino corto, porque sabía que en el camino corto iban a presentar batalla directamente. Y el pueblo de Israel solamente sabía hacer ladrillos. Y estaban mentalizados para hacer ladrillos. Se le presentaba una batalla, es que era imposible que dijeran, vamos a pelear, vamos porque Dios está con nosotros. ¿Qué va? No iban a pensar así, y Dios lo sabía. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a seguir con su terquedad. Y por eso, por su gran misericordia, dijo, no los voy a llevar por aquí. Es como un padre cuando trata a su hijo, ya sabes cómo va a actuar, pues búscale la vuelta, pero lo llevamos. Y Dios en su gran misericordia pensó en su pueblo y dijo, voy a darles más suave, aunque va a ser más lejos, pero va a ser más suave tal vez. Y de esa manera fue que el pueblo de Israel tuvo tanto tiempo
de camino. Dios mismo entendía que el pensamiento y la mentalidad terrenal de los israelitas podría frustrar su plan. Y por amor a su plan, el Señor no permitió que enfrentaran esa batalla directamente. Además, Israel sentía su protección no en Dios. Me impactó mucho esta revelación del Señor cuando te hace ver que la protección de Israel, ellos no la veían como Dios. Su protección era volver a Egipto. Ahí vamos a estar refugiados, ahí vamos a estar tranquilos. Y es que si se enfrentaban a una guerra, lo primero que decían, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. ¿Cuál es tu protección? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es tu protección? ¿Qué es lo que estás sintiendo en ti ahora mismo que puede ser tu protección? No te aferres a un trabajo no es tu protección. Nuestra protección viene de lo alto, que es el Padre que nos provee, nos protege.